la mano de Dios, fe de su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Sea glorificándose en esa presencia que estamos. Dios se siga glorificando, que nada estorbe, hermano, y que hoy tu corazón salga bendecido y edificado por la poderosa palabra de Dios. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor. Como decía este cántico, Señor, gracias, mi Señor Jesús, porque, Señor, en nuestro lenguaje, Señor, esa es la palabra más acertada, Señor, que conocemos. Gracias, Señor, y aún muchas veces creemos que ese gracias queda corto y queda limitado, Señor, por tu grandeza y por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros. Señor, te alabamos. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias en esta hora por esa palabra que impartirás, Señor, porque somos tus hijos y has dejado palabra para guiarnos, palabra, Señor, para escucharte hablar, Señor, para poder ser dirigidos, para poder ser saciados en nuestra necesidad espiritual, Señor, para poder ser llenos de ti, para poder ser sabios, bendito Dios, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría, gracias por tu presencia, gracias por tus favores, gracias por la iglesia, gracias por adorarte, gracias, Señor, porque estás entre nosotros, gracias por tu misericordia, gracias por cada prueba, gracias por la familia, gracias, Señor, por la dificultad, gracias por el Espíritu Santo que está entre nosotros, gracias, Señor, gracias en esta hora, Señor, y por fe sé que habremos de recibir palabra de bendición, Señor. Que nada estorbe, que tu espíritu fluya, Señor, conforme a tu voluntad. Refresca, aviva, sacia, revitaliza hoy cada alma aquí presente, Señor. Que así sea, Señor, por tu poder y por tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Bendita la presencia de Dios. Hermano, te voy a invitar a que leamos la palabra de Dios. Los pequeñitos, no sé si van a salir a su clase, hermanos. Sí. En orden, les pedimos a los pequeñitos, sin correr, sin gritar, sin empujar, puedan salir, hermano, a ser bendecidos en esa clase que Dios tiene. Mientras, hermano, a ti te voy a pedir que leas junto conmigo la palabra de Dios en Marcos capítulo 3. Vamos a leer, hermano, un acontecimiento real, porque la palabra es real. La palabra de Dios es real, hermano. ¿Me indicas con un amén si ya lo tienes? Bendiciones, mi nombre es Carlos Abdías y somos la Iglesia Cristo Salvador del Mundo. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cristo Salvador del Mundo y en YouTube como Iglesia Cristo Salvador del Mundo para que disfrutes todos nuestros beneficios. Este 2024 te invitamos a buscar a Dios. San Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La familia Cristo Salvador del Mundo te invita a perseverar en Dios este año. Busca a Dios, Cristo viene pronto. Claro que sí, te esperamos en esta tu casa, en calle Arboledas, esquina con avenida Corregidora, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Estamos a un costado del Salón de Fiestas de Cano. Te esperamos, no faltes. También te invitamos a nuestros servicios en vivo, a través de redes sociales también, o aquí presencial, los días miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche, los días domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, un servicio especial para ti. Dios te bendiga. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, léelo junto conmigo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Vamos a hablar, hermano, hoy acerca, como te decía al principio, hermano, porque me gusta recalcarlo y quiero ver cuál es tu fe, hermano. Vamos a hablar de algo que aconteció. Nadie dijo amén. De algo que aconteció, hermano, porque todo lo que dice la palabra fueron acontecimientos y hechos reales. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fueron acontecimientos y hechos reales, hermano. Y hoy vamos a hablar acerca de un milagro que sucede en una sinagoga. Que sucede ahí en esa sinagoga, en ese lugar donde los judíos se reunían para buscar a Dios, para adorar, para escudriñar la ley. Y puse como tema de esta enseñanza un milagro en la casa de Dios. Un milagro porque dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Ahí, hermano, fue el escenario donde Dios ejecutó su poder a favor de alguien, hermano. Hermano, y pensando en esto, yo decía, hermano, la casa de Dios es un lugar perfecto para que Dios derrame su poder y para que Dios haga milagros. En la casa de Dios acontecen milagros. En la casa de Dios su poder se manifiesta, hermano, porque Él está en este lugar. Porque en este lugar vienen los que creen en Él. Porque en este lugar se le adora únicamente a Él. Porque en este lugar se le cree a un Dios de poder y a un Dios de milagros. Por eso, hermano, este es un lugar propicio para que tú recibas bendición y un milagro de parte de Dios. Hermano, por eso yo te insto a nunca dejar de perseverar y de estar en la casa de Dios. Vas a ver, hermano, cómo más adelante el Señor bendice a los que le buscan, a los que son fieles, hermano. Y como primer punto, un milagro en la casa de Dios. ¿Y cuándo sucedió, hermano? Sucedió como primer punto cuando había un necesitado. Sucedió ese milagro cuando había un necesitado. Y dice aquí la palabra de Dios: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Que tenía seca una mano. Es ahí, hermano, cuando el Señor puede manifestar su poder. Cuando hay un necesitado, hermano. Y pensemos en este hombre. Tenía seca su mano, no podía moverla. Todo lo que es organismo, hermano, estaba completamente paralizado, no podía moverse. Imaginemos, hermano, este hombre en Lucas nos refiere, hermano, que era su mano derecha. Entonces para él, hermano, era una gran necesidad y se encontraba en una incapacidad grande. Si era la derecha, por lo regular es con la que podemos hacer muchas cosas. Él tenía incapacitada esa mano, la tenía seca, infructuosa, atrofiada, sin funcionalidad, hermano. Y yo me imagino que este hombre quizá tampoco tenía estudios, hermano. Era su mano derecha.
no tenía quizá trabajo, quizá tampoco era de una buena posición social, porque tenía infructuosa, paralizada su mano derecha, hermano. Había una gran necesidad en él. Pero no solamente, hermano, era la necesidad física que ese hombre, y a ojos de todos, era manifiesta. La necesidad de mover su mano. ¿Tú te imaginas todo lo que internamente trajo esa discapacidad a ese hombre? ¿Te imaginas? Inseguridad, soledad, tal vez rechazo, abandono, insatisfacción, frustración, baja autoestima, desesperación o desánimo. Si a veces cuando no te puedes mover por alguna enfermedad, que no te puedes levantar un día y dos, ya estás tú desesperado, frustrado. Imagínate ese hombre, hermano. No solamente era su incapacidad física, imagínate todo lo que trajo emocionalmente esa incapacidad física. Hermano, y creo que muchas veces este hombre nos representa, porque venimos a la casa de Dios. Ese hombre, hermano, aún con esa incapacidad que estaba paralizada su mano, aún venía a la casa de Dios, aún seguía buscándolo en la casa de Dios, aún deseaba algo de Dios. Él seguía, hermano. Y eso a mí me deja como ejemplo, hermano, porque a pesar de su incapacidad, iba a la casa de Dios. Iba a la casa de Dios, hermano. Y este hombre nos representa porque muchas veces, hermano, hay algo paralizado en nuestras vidas. Hay algo seco en nuestras vidas. Hay algo que no ha dado ese fruto que esperamos en nuestras vidas. Está como detenido, está como paralizado, está como infructuoso. Hermano, y pese a eso, tu fe te hace venir a este lugar, aunque haya algo seco en tu vida. Puede ser una relación interpersonal, puede ser tu economía, puede ser tu vida espiritual, la vida espiritual de algún hijo, de algún ser querido que está seco, que está infructuoso, hermano. Algo tal vez sin prosperidad, donde has visto que no hay bendición, hermano, y a pesar de eso, sigues buscando de Dios. A pesar de eso, hermano, sigues viniendo a la casa de Dios, hermano. Y es que muchas veces hay algo en nuestras vidas que aún no se ha desarrollado como quisiéramos. Cuando decimos que hay un fruto seco, hermano, es porque ya no tiene jugo, ya no tiene ese sabor. Cuando decimos, hermano, que hay algo seco, es porque está falto de hidratación. Cuando decimos que hay algo seco, hermano, es porque no está llevando a cabo su función como tal. Y quizá hoy tú puedas pensar en algo que digas, esto no está funcionando como tal. No está teniendo esa vitalidad, ese propósito no se ha desarrollado. Está seco, está infructuoso, hermano. Y justo ahí es cuando Dios puede ejecutar todo su poder, hermano, para hacer un milagro. Para hacer un milagro, hermano, porque Dios no va a hacer un milagro cuando nosotros lo tenemos todo. Cuando estamos completamente sanos, cuando estamos completamente, hermano, bien. El Señor, hermano, ejecuta sus milagros cuando hay una gran necesidad. Cuando hay una gran necesidad, hermano, y esto tiene que a nosotros alentarnos con fe. Porque, hermano, nuestra visión ya no es la misma. Hermano, a diferencia de aquel que no conoce de Dios, que no tiene a Dios o que no cree en Dios, hermano, cuando el médico le dice las últimas palabras, qué grande es esperanza y qué grande es ilusión. Cuando incluso el cónyuge te dice
que es ya lo último. Qué grande es esperanza y qué grande es ilusión cuando la gente te dice que ya es lo último. Qué grande es ilusión y qué grande es esperanza. Pero los hijos de Dios gozamos de una bienaventuranza mayor y poderosa, hermano, porque cuando el médico te dijo que no, el familiar te dijo que no, la sociedad te dijo que ya no es posible, tus padres te dijeron que ya no es posible, tu cónyuge te dijo que ya no es posible, tus familiares te dijeron que ya no es posible, hay un Dios de toda esperanza, hay un Dios de todo poder, hermano, que pueda hacer posible lo imposible, hermano, y que aún en lo que ya no funcionaba, Él puede hacerlo funcionar, hermano. En lo que estaba seco, Él puede revitalizarlos. El Señor puede restaurar, puede hacer milagros, hermano, porque ese es el Dios que nos habla la palabra de Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído, hermano. Ese es el Dios en el que tú hoy tienes que estar poniendo tu mirada. Cuando veas que ya algo no es posible, hermano, hay un poder supremo, hay un poder superior, hay un poder dominante, un poder dominante para hacer milagros. Y ese poder es tan dominante que así sea el mismo Satanás que ha destruido esa vida, que así haya sido el mundo que haya destruido y dejado esa vida seca. Aún, hermano, dice la palabra de Dios que Jesucristo en esa cruz exhibió públicamente a los principados y a los potestades para quedar por encima de toda obra del maligno, hermano. Aún si un poder maligno se levantara, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, hermano. Y cuando yo escribía eso, yo decía, Señor, qué precioso eres, porque justo cuando tú ves una necesidad es cuando puedes obrar un milagro, Señor. Es cuando tú puedes entrar en acción, cuando yo ya no puedo, cuando el médico ya no pudo, cuando el psicólogo ya no pudo, cuando el psiquiatra ya no pudo, Señor. Es cuando tú entras en acción para revelarte a nosotros, para manifestarnos quién eres, para manifestarnos cuánto nos amas, para manifestarnos que eres real, hermano. Porque yo cada que leo la palabra de Dios me convenzo más que es lo mejor que pude haber hecho, creer en el Evangelio, creer en esos milagros, creer en este Dios que nos habla la palabra. Es lo mejor, hermano, porque muchos hemos sido testigos de los milagros. La palabra no lo comprueba. La palabra nos revela que los milagros son verídicos, hermano. Recuerda, hermano, cuando te encuentres en una gran necesidad, no te me desanimes, hermano. No te me achicopales. Piensa que es justo ahí cuando Dios va a poder hacer un milagro en tu vida. Va a poder ejecutar su poder, hermano, a favor de aquello en lo que tú estás necesitado. Se necesita una, valga la redundancia, gran necesidad para que suceda un milagro. Un milagro en la casa de Dios, hermano. Como segundo punto, un milagro en la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué de esta manera? Fíjate, en el versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían. Los escribas y fariseos le acechaban porque el día de reposo no se podía sanar, no se podía hacer nada. Entonces dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. ¿Te das cuenta? El Señor quería hacer muy notorio lo que iba a hacer. En otras ocasiones, el Señor les dijo que no dijeran a nadie del milagro que había hecho. Pero en esta ocasión, el Señor quería revelar algo muy importante. Por eso, hermano, lo hizo de manera evidente y le dijo a aquel hombre que estaba así como en una iglesia: levántate y ponte en medio.
¿Por qué lo hizo de esta manera el Señor? Hay un porqué, hermano. El Señor quería dar a denotar quién era Él. ¿Quién era Él, hermano? Y que le conocieran en su gran bondad, en su gran compasión y en su gran misericordia por el necesitado. Y ese es el segundo punto. ¿Por qué lo hizo en su casa, hermano? Porque había una necesidad profunda y seria de creer y conocer a Jesús. De creer y conocer a Jesús, hermano. Porque si te das cuenta, ellos no querían que sanara en ese día. Y entonces Jesús por eso recalcó, como dice, anteponiéndose a la posición de los escribas y fariseos. ¿Cómo vas a sanar en día de reposo? Jesús impuso su autoridad. Para mí es más importante las personas que las normas. El hacer bien al que necesita. Hermano, y por eso es que Jesús de esta manera hace evidente lo que Él quería mostrar en aquel hombre, hermano. Y saber que su autoridad y su misericordia estaba por encima de las leyes de aquellos fariseos. Hermano, y el Señor por eso evidencia. Hermano, porque te voy a decir también una verdad. En la casa de Dios también hay incredulidad. En la casa de Dios quizá también hay alguien que no le gusta hacer misericordia al necesitado. Y el Señor, por eso lo hace de esta manera en su casa. Hermano, porque Él quiere que le conozcamos realmente quién es Él. ¿Quién es Él, hermano? Ese Dios de poder. Si hoy te preguntaran a ti, viniera un incrédulo y te dijera, hermano, hermana, o te dijera por tu nombre, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Serías capaz de decirle el que hace milagros, el que sana, el que resucita, el que liberta enfermos, el que da vida eterna? ¿Serías capaz de decirle con tal convicción y con tal seguridad, es ese Dios en el que yo creo? Y si no, hermano, es por eso esta palabra, porque el Señor para eso manifiesta sus milagros, para que tú estés convencido y estemos convencidos de quién es Él, hermano. De quién es Él y lo que es capaz de hacer en nuestras vidas. Creamos, hermano, en Él. Es ese Dios poderoso, hermano. Y aquí dice la palabra de Dios, que había enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones, que preferirían que no hiciera nada a favor del necesitado, porque iba a romper sus normas, porque iba a romper sus reglas. Aquí vemos, hermano, cómo la compasión del Señor se antepone al legalismo de aquellos fariseos y de aquellos escribas, hermano. Hermano, y cuando estaba meditando en esto, hermano, yo creo que el Señor ha hecho milagros y seguirá haciendo milagros, hermano. Seguirá haciendo milagros, prodigios, proezas, hazañas, victorias, hermano, maravillas. Porque aún en su propia casa hay corazones duros que necesitan manifestar y aprender de la compasión y misericordia de Dios. Porque aún hay un mundo incrédulo, hermano, que no quiere rendirse al Señor y que le necesita. Porque aún hay gente necesitada, hermano, del favor y del poder de Dios. El Señor va a seguir manifestando, hermano, sus milagros, sus proezas, hermano, porque hay una grande necesidad dentro y fuera de su casa de creer y de conocer a Jesús. De creer y de conocer, hermano, para que seamos afirmados. Y mira, yo aquí en este escenario y en esta historia veo a dos tipos de personas: los que creen, los que necesitan y esperan un milagro de Dios, y los que cuestionan: ¿por qué vas a hacer un milagro con Él? Porque cuestionan la posición del Señor.
El Señor en su soberanía sabe a quién otorgar misericordia, sabe a quién otorgarle un milagro, de qué manera en su soberanía, en sus propósitos, en sus tiempos. Él sabe, hermano. Él sabe, hermano. Los que cuestionan sus milagros son acusadores, como los fariseos. Buscan habitualmente el error de otros para encarárselos. Son duros de corazón e implacables con las personas, son conspiradores. Incluso hay hipocresía, orgullo espiritual y miran de menos a otras personas. ¿Por qué Dios le va a otorgar misericordia a aquel? ¿Por qué Dios le va a otorgar su favor a aquella? Pero hay otros, hermano, como este hombre de la mano seca, que están en espera de un milagro de Dios. Y que se esfuerzan, hermano. Para mí de verdad esto es de mucha enseñanza, este hombre, hermano, porque a veces con un dolor ya no queremos estar en la casa de Dios. Y este hombre se esforzaba, hermano. Y me encantó un comentarista que decía: este hombre tenía la mano seca, pero sus pies no estaban secos, pero su corazón tampoco estaba seco. Pero su fe tampoco estaba seca, hermanos. Todo lo contrario, aunque tenía una área paralizada, seca, infructuosa, hermano, detenida, él tenía un corazón ferviente y obediente y esperanzado, hermano, en esa fe de ese Dios de milagros. Hermano, ¿como quién quieres ser? Hoy tenemos a dos personas, dos posiciones. ¿Como quién quieres ser, hermano? Y Dios hace el milagro, hermano, para que tú puedas conocerle más. Y de esa manera conocerle más, saber quién es Él, su poder, hermano, puedas entregarte a Él, puedas rendirte a Él, para que te conviertas a Él, para que te consagres a Él, para que le adores a Él, para que te enamores más de Él, para que te afirmes en Él, hermano. Hay una gran necesidad de creer y conocer a Jesús. Porque en la medida que tú conoces a Jesús, va a ser tu entrega. Si tú conoces al Señor, hermano, va a ser más tu entrega, más tu devoción, más tu amor hacia el Señor, hermano. Dice la palabra de Dios en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, hermano? Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? ¿Quién como nuestro Dios, hermano? No lo hay. No lo hay. Dios, hermano, hace milagros para que le conozcamos y creamos en Él. Tercer punto, hermano. ¿Cuándo sucede un milagro aquí en la casa de Dios? Cuando hay fe y obediencia. Cuando hay fe y obediencia. Porque, hermano, dice ahí, fíjate, en el versículo 3, cuando Jesús le dice: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Hermano, aquí este milagro que sucede en la casa de Dios sucede, hermano, cuando hay fe y cuando hay obediencia, hermano, porque el Señor le dice a este hombre, extiende tu mano. Y eso fue una orden, hermano, que el Señor le estaba dando a este hombre: extiende tu mano. Hermano, pero estemos en ese momento, vayamos hasta ese momento, él con su mano paralizada. Y el Señor le dice: extiende tu mano. Era una orden que revelaría la fe
de aquel hombre de la mano seca. Le dice, extiende tu mano, hermano. Y la palabra de Dios aquí me encanta, hermano. Me encanta este tipo de personas y este tipo de cristianos. Y ojalá y todos fuéramos como este hombre, hermano. ¿Cuestionó este hombre? ¿Argumentó este hombre, hermano? Le dijo, Señor, es que no puedo moverla, Señor, es que no ves cuánto tiempo llevo, Señor, es que me cuesta trabajo, Señor, es que me duele. ¿Cuestionó? ¿Argumentó? No, hermano, no cuestionó, no argumentó, hermano. Este hombre, yo veo un corazón en total obediencia y fe al Señor, en total obediencia. Cuando el Señor le dice, extiende tu mano, ese hombre la extendió con fe y con obediencia, hermano. No argumentó, no le objetó algo al Señor, simplemente obedeció. Simplemente obedeció, hermano. Y por eso digo, hermano, y decía, ojalá, hermano, que el Señor nos lleve a todos a ser como este hombre. Que cuando el Señor nos mande algo, no objetemos, no argumentemos, pero me duele, Señor, me cuesta, Señor, que no ves, Señor. Hermano, y esto nos habla, hermano, de esa capacidad de creerle al Señor en tu momento desierto, o cuando hay algo paralizado, desierto en tu vida. Hermano, seguir obedeciendo al Señor, seguirle creyendo al Señor. Hermano, no porque este hombre tenía su mano paralizada, ya dijo, ya no voy a creer en Jesús, ya no voy a creer, ya no voy a ir al templo, ya no voy a ir a la sinagoga. No, aunque había una área de su vida seca, infructuosa, un milagro que él esperaba, no por eso dejó de seguirle buscando, hermano. Él continuó, hermano, en obediencia, y yo pude ver algo maravilloso en este hombre. Sin hablar, gritó su obediencia. Sin hablar, hermano, este hombre gritó su obediencia, hermano. Gritó su obediencia. Tan solo con su manera de comportarse ante a ese mandato del Señor, él gritó su obediencia, hermano. Él hizo un movimiento, hermano, porque tenía fe. Ese movimiento que él hizo, hermano, implicaba toda la fe de parte de él. No sabemos, hermano, si a este hombre le causó dolor el hacer ese movimiento. Cuando llevas días sin mover algo y de pronto una parte de tu cuerpo y de pronto la mueves, puede ocasionarte incomodidad o inseguridad o malestar. Amén. ¿Sí me escuchan ahí, hermanos? Nos esperamos tantito. ¿Sí me escuchan? Ok. No sabemos si a este hombre le causó dolor mover su mano en fe y en obediencia al Señor. Hermano, yo quiero decirte algo. Puede que la sequedad en alguna área de tu vida te esté ocasionando algún dolor. Puede que la nula o poca funcionalidad de alguna área, de alguna relación en tu vida, te esté causando dolor. Puede, hermano, que algo no ha dado su fruto como tú esperas y eso te esté ocasionando algún dolor. Hermano, pero a pesar de ese dolor, Dios quiere ver en ti la manifestación de tu obediencia y de tu fe hacia Él. Dios quiere ver, hermano, que tú sigues siendo obediente a Él, a pesar de que tú sigues creyendo en Él, hermano, a pesar de, aunque hay situaciones, hermano, que traigan ese dolor a tu vida. Dios quiere recibir de parte de nosotros, hermano, esa fe y esa obediencia.
¿Cuántos dicen amén, hermano? Él quiere seguir recibiendo de parte de nosotros esa fe y esa obediencia, hermano. Ese hombre, hermano, nos lleva a un gran ejemplo, hermano. Que cuando nosotros tengamos alguna necesidad, que nos sintamos infructuosos, que algo no funciona bien, que algo no ha sido como lo esperabas, hermano, que puedas acudir tú a ese Dios de milagros, que tú puedas acudir a ese Dios, hermano, que puede revitalizar y dar vida a lo que no tenía vida, que puede, hermano, incluso sanar de manera física, hermano, en su gran poder, en su grande soberanía. Hermano, que puedas tú tener la esperanza en Él. Hay mucho, hermano, mucho que obtener si tenemos fe. Hay mucho, hermano, hay mucho que puedes obtener y que podemos obtener si tenemos fe. Pero quiero decirte algo muy importante, hermano. El Señor ha mirado a algunos corazones que no tienen fe. Y que por esa fe, hermano, no han recibido quizá, no han recibido todo lo que el Señor tiene para darlos, hermano. Hay mucho que podemos obtener por fe, pero también hay mucho que nunca hemos recibido, hermano, porque no hay fe en nuestras vidas, porque no hay obediencia en nuestras vidas, hermano. Imagínate, hermano, el momento en el que sucedió fue un milagro instantáneo, hermano. Hay milagros que son progresivos, que poco a poco el Señor va haciendo cosas, hermano, pero este fue un milagro instantáneo. Al momento el Señor le dijo: extiende tu mano, y aquel varón extendió su mano, y dice la palabra de Dios que le quedó restaurada y sana como la otra. Fue un milagro instantáneo, hermano. Hermano, yo creo, hermano, en lo que el Señor hace, en lo que el Señor dice en su palabra, y lo que el Señor aún hoy puede seguir haciendo en nuestras vidas, hermano. Y el Señor hoy quiere traernos y despertarnos, hermano, de ese desconsuelo en el que nos encontramos, que ya no puede mejorar las cosas, que ya no puede funcionar esa relación, que a lo mejor la vida de un hijo ya no puede tener esa funcionalidad. Hermano, el Señor quiere despertar nuestra fe, hermano, despertarnos, porque a veces, hermano, aún viniendo en la casa de Dios, podemos dudar de los milagros que el Señor puede hacer. Entonces, hermano, esta palabra y todos aquellos que quieren recibir un milagro de Dios nos habla de que necesitamos creer en el Señor. Dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, si tú tienes aún un milagro que has estado esperando de parte de Dios, yo te invito a que sigas el ejemplo de este hombre que tenía, hermano, a pesar de su incapacidad, seguía buscando de Dios, estaba en obediencia a Dios, estaba en fe delante de Dios, esperando, hermano, esperando el obrar del Señor. Y quiero leerte, hermano, por último, quiero leerte una reflexión, hermano. Gloria a Dios, hermano, por esta lluvia. Como que es mucho ruido lo que yo hablo y lo que se escucha.
Pero hermano, que esta palabra traiga bendición a tu corazón. Avive tu esperanza en el Señor. Leerte, hermano, para ir terminando esta reflexión. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó su habitación y le apareció Dios. El Señor le dijo a aquel hombre que tenía un trabajo especial para él y le mostró una grande roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. Y el hombre hizo lo que el Señor le pidió. Día tras día empujaba la roca por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso. Pero esta piedra no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Satanás decidió entrar en este juego, trayendo pensamientos a la mente del hombre. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron los sentimientos de frustración y desilusión en aquel hombre. Satanás le volvió a decir: ¿por qué te esfuerzas todo el día en esa tarea imposible? ¿Por qué te esfuerzas en esa tarea imposible? Haz tu mínimo esfuerzo y desiste de ahí. El hombre pensó en poner práctica a todo esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio, he empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no pasa nada, no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? Con gran desesperanza y tristeza. Pero el Señor le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca te dije que esperaba que tú la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto fuertes y duras a pesar de la adversidad. Has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Escucha bien, iglesia, tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Yo moveré la roca. Yo moveré la roca, dice el Señor. Hermano, quizá han pasado años y puedes estarte como ese hombre. Y Satanás ha entrado ahí en ese juego, decía esta reflexión. ¿Para qué? Si no has recibido el milagro, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué eres obediente? ¿Para qué sirves? ¿Para qué sigues? Si no has recibido el milagro, ha sido en vano todo lo que has hecho. Hermano, no ha sido en vano todo lo que has hecho hasta el día de hoy, aunque tu milagro aún no haya llegado.
No ha sido en vano porque has ejercitado tu fe, porque has permanecido en el Señor, porque estoy seguro, hermano, que si has por tiempo esperado un milagro y hoy estás aquí, es porque el Señor ha hecho algo en tu vida, hermano. Has madurado, has crecido en algo, has entendido algo, has afirmado tu fe en el Señor. Tu esperanza está en el Señor, hermano. Tu corazón no está en esa esperanza. Si tú hoy estás aquí, es porque el Espíritu Santo ha traído esperanza a tu vida. No desistas. Cuando sientas que ya no puedes, hermano, ve al Señor. El Señor te va a decir: yo moveré la roca. Yo moveré la roca. Porque hay cosas, hermano, que humanamente no vamos a poder hacer ni mover. Solamente la roca inconmovible que es Cristo, fuerte y poderoso, victorioso guerrero, hermano. Él va a ganar, hermano, en eso que tú estás luchando, en eso que tú estás esperando. El Señor va a obrar poderosamente, hermano. Hay una promesa en Isaías 44:3: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y ríos sobre la tierra árida. Provisión perfecta. Dios es la provisión perfecta para revitalizar, para reverdecer, para dar vida, para levantar, hermano, para dar abundancia, hermano, para traer vitalidad, para traer funcionalidad. Hay un canto muy bonito, hermano. Lo escuché y quiero entonarlo en esta noche a manera de conclusión, hermano. Este canto dice: todo es posible si puedes creer. Fe, la fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer.